Voy a estar predicando en esta hora bajo el tema Caminemos con Dios para un día ser arrebatados. Dice, cuando Enó tenía 65 años, tuvo un hijo llamado Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enó anduvo por 300 años en comunión con Dios y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Cuando yo leí este pasaje, pude pensar que antes del nacimiento de Matusalén, y lo vemos en las escrituras, Enó no servía a Dios. Él no le servía a Dios. Pero cuando Dios le concede ver descendencia a Enó, entonces Enó le sirvió al Señor por 300 largos años. Puede ser que Enó le sirvió a Dios, quizás, y estoy seguro que fue por agradecimiento, porque la persona, el creyente, el Hijo de Dios que de verdad está agradecido con Dios, nunca se aparta de Él. Y es que no precisamente porque le haya dado un hijo a través de su esposa de Enó, sino porque Enó tuvo comunión con Dios. Y algunos posiblemente le sirven a Dios por interés, esperando recibir algo a cambio, algo material, un hijo, si es que no puede tener un hijo, una pareja, una esposa, un esposo, la dama o el varón, depende el género que sea o el que usted sea. En el caso de los hombres, la dama, por supuesto. Y la dama pues espera a un varón, a un hijo de Dios. ¿Cuántas dicen amén? Pero a Dios se le debe de servir de manera incondicional, por lo que Él es. Entonces cuando Enó conoce a Dios, le sirve por agradecimiento. Y precisamente a la edad de 65 años, empieza a caminar con Dios. Es decir, empezó a tener una relación íntima con el Padre. Yo me imagino ver a Enó en diferentes horas del día, independientemente de lo que él estaba haciendo, trabajando, labrando la tierra, pescando, qué sé yo. Se levantaba a orar, a hablar con Dios. Sin duda alguna él hacía ayunos con Dios. Pero lo más importante de todo ello es que este varón amaba a Dios y Dios le amaba a él. Dios se acercaba a él porque la palabra de Dios nos dice que si nosotros nos acercamos a él, Dios se va a acercar a nosotros. Y era una relación tan íntima, tan bonita, que caminaba Enó con Dios. Esa misma relación es la que Dios nos pide a cada uno de nosotros, que andemos con Él. Pero Enó en ese tiempo vivía en un pueblo, en una sociedad
completamente mala, rebelde, que no amaban ni buscaban a Dios. Pero ya el Señor, desde el principio, ha puesto en el corazón del hombre sus dichos, su palabra, para no pecar contra Él. El Salmo 119, versículo 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos, es decir, tu palabra, tus mandamientos, tus estatutos, para no pecar contra ti, refiriéndose a Dios. Y Dios nos ha dado el libre albedrío si obedecemos o lo rechazamos. Pero es mejor obedecerle a Dios y no rechazarlo. Enoc caminó con Dios, por cuanto Enoc fue obediente a Dios, se guardó del pecado después de los 65 años de edad. Dice el versículo: todo ese tiempo Enoc anduvo en comunión con Dios, y de pronto un día desapareció porque Dios se lo llevó. Aleluya. Acá en el segundo libro de Reyes, el capítulo 2, hay otro pasaje de Elías. Capítulo 2, versículo 11, dice de la siguiente manera: Elías y Eliseo caminaban juntos charlando. De repente llegaron un carro y unos caballos que aparecieron de fuego, los cuales separaron a Elías de Eliseo. Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Este es otro tipo de rapto, hermano. El Señor se llevó a Enoc. De pronto desapareció y se llevó a Elías, como lo acabamos de leer, y como tema dice: Dios se lleva a Elías al cielo. Bien claro, dice ahí la escritura, que se lo llevó al cielo. Asimismo, hermanos, el Señor nos pide a usted y a mí, a todos, que caminemos con Él, que pensemos en Él, que meditemos en su palabra, pero sobre todas las cosas, que seamos hacedores de su bendita palabra. Todo aquel que no es hacedor de su palabra, aun conociendo su palabra, no anda con Dios. Aunque diga que anda con Dios, pero si no es hacedor de su palabra, Dios no puede andar con él. Dios no anda con los rebeldes, con los necios, con los que se avergüenzan de Dios, con los que le niegan. Dios ciertamente los ama y los llama al arrepentimiento y a la conversión en Cristo Jesús, y les dice: permanecer en mi camino, porque el día de mi ira está cerca. En el libro de Amós, capítulo 3, nos dice o nos hace ahí una pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? De ninguna manera. Nadie puede andar junto o caminar junto si no estás de acuerdo.
Por eso desafortunadamente muchas parejas o matrimonios tienen problemas y lamentablemente algunos se divorcian, se separan porque ya no están de acuerdo, ya no caminan juntos, ya no trabajan de acuerdo, es decir, ya no se entienden. Pídale usted sabiduría a Dios y agárrese de Dios para que esto no sea su caso. Y un día testifique de la grandeza de Dios en su matrimonio, que estaba a punto de divorciarse, pero por la misericordia de Dios, Dios escuchó sus oraciones, porque lo que Dios une debe de ser hasta la muerte. Aleluya. Y es que esto no viene al tema, estamos hablando del arrebatamiento, pero que el Señor nos siga hablando. Aleluya. Entonces no pueden caminar dos si no están de acuerdo. Asimismo, para caminar con Dios hay que estar de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra. Hay que creer lo que Dios nos dice en su palabra. Buscarle a Él, con Él, y cargar la cruz hasta el final, hasta que Cristo venga. Pero ¿cómo vamos a poder caminar con Dios? Con una forma de pensar, con una manera de actuar que a Dios no le agrada. Y no debe de ser así, ni será así. El Señor nos pide que nosotros le busquemos todos los días y que nos apartemos siempre del pecado. Aleluya. Muchos de nosotros creemos estar agradando a Dios y viviendo una vida de pecado. Así no es. El Señor nos dice que nosotros tenemos que santificarnos. Y dice su palabra, el que dice que permanece en mí, debe de andar como Él anduvo. Si nosotros permanecemos en Él, tenemos que andar como Él anduvo, refiriéndose a Cristo. Cristo en la tierra anduvo en santidad, en la verdad, en la misericordia. Asimismo nosotros tenemos que andar en la verdad, en santidad, en misericordia. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 5 y 6 dice de la siguiente manera: por la fe, Enoc no murió. Dios se lo llevó con vida de este mundo. Por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo. Se da testimonio de que antes de ser llevado, Enoc agradaba a Dios. Es que Dios se va a llevar a los que le agraden a Él. Es decir, los que estén, los que estemos, los que vayan a hacer su voluntad. Si hoy usted no se encuentra haciendo la voluntad de Dios, todavía está a tiempo de que usted le pueda agradar a Dios con su forma de vivir. Una de las cosas o lo mayor que a nosotros nos debe de mantener ocupados es que le podamos agradar siempre a Dios. Esa debe de ser siempre nuestra ocupación, no preocupación, porque algunos están preocupados pero no hacen nada. Y el Señor nos dice que nos mantengamos ocupados
en su palabra, ocupados en agradarle a Él. Él siempre busca que nosotros seamos obreros aprobados delante de Él. Cristo viene por una iglesia aprobada delante de Él. Una iglesia que le busca, que le sirve, que camina en integridad, en santidad, en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Cristo no viene por una iglesia que no hace las cosas que el Padre nos ha dejado escritas en la Santa Biblia. Todo creyente que no cree, que no obedece la palabra de Dios, no irás al cielo, al menos que te arrepientas hoy que estás en vida, vengas al camino del Señor y permanezcas en el camino del Señor. Aquí se trata de permanecer, y nosotros tenemos que orar y seguir orando los unos por los otros, aún de aquellos que no vemos en la congregación, que no vemos en el templo. Hay que orar por ellos, hay que ayunar por ellos, decirle: Cristo viene ya, ¿estás preparado? Movámonos a misericordia por todos aquellos que de alguna u otra manera se han descuidado espiritualmente de Dios. Dios no quiere que nos descuidemos de Él. Agarrémonos más y más de Él. Caminemos con Él de día y de noche. Que mi pensamiento sea el Señor. Que mis palabras sean en el Señor. Que mi vida entera esté consagrada al Señor. Que mi forma de caminar, de hablar, sea consagrada al Señor. Tenemos que dejar de hablar malas palabras, de conducirnos, de pisar lugares donde Dios no se agrada que esté un hijo de Dios. Y por cierto, ahora que ya viene la tradición navideña, dije tradición, ahí es donde muchos evangélicos se convierten en evangelicol y dicen que tanto es una copita. Tenga cuidado, llénese del Espíritu Santo. Busquemos a Dios. Consagrémonos. Vamos a negarnos ya a los deseos de la carne para poder agradar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con todo nuestro ser, en toda nuestra manera de vivir. No podemos estar agradando a Dios solamente el domingo y el resto de la semana no. No podemos estar agradando a Dios solamente cuando inicia el año, porque tenemos metas o queremos la bendición de Dios para que me vaya bien en el resto del año y después dejamos de buscar a Dios. No debe de ser así, ni tiene que ser así. Hay que buscarle a Dios todos los días. Al principio del año o al final del año, todo el tiempo. Enoc, que vivió los 365 años, nosotros tenemos que vivir los 365 días del año en santidad y obediencia a Dios. Porque es mejor estar un día en sus atrios, en su presencia, que 1000 fuera de ellos. El Señor nos llama y nos ha hecho ser valientes, valientes en la palabra,
Dios no quiere ver cristianos cobardes. No los debe de haber, porque el Señor mismo nos dice: les he dado espíritu de valor, de poder y de dominio propio. Vamos a acercarnos a Él más, para que caminemos con Él y podamos agradarle y estar listos, porque de pronto va a sonar la trompeta, y así como de pronto el Señor se llevó a Enoc, así como de pronto el Señor se llevó a Elías al cielo, así mismo un día el Señor vendrá de pronto, en un abrir y cerrar de ojos. Será el levantamiento de la iglesia. ¿Dónde estará usted? ¿Dónde estará usted cuando suceda el levantamiento de la iglesia? Y aún más allá la pregunta: ¿cómo estará tu vida espiritual cuando suceda el arrebatamiento de la iglesia? O cuando el Señor diga: hasta aquí llegaste, hasta aquí llegó tu vida en este mundo. Misericordia, Señor. El Señor todavía nos está dando tiempo a que nos consagremos si es que andamos mal. Y si estamos consagrados, gloria a Dios por ello, que nos mantengamos en pie. Delante de Él hay que mantenerse en pie. Hay que dedicarle más tiempo a las cosas de Dios, a Dios. Dios quiere que caminemos con Él. Siempre Él está dispuesto a esperarnos. Siempre Él está dispuesto a escucharnos. Somos nosotros los hombres. Somos nosotros los que le hemos fallado. Somos nosotros los necios. Somos nosotros los rebeldes. Pero el Señor nos dice que Él nos está llamando al arrepentimiento, para que ninguno perezca, sino para que todos procedamos al arrepentimiento. Y algunos tienen por tardanza la venida del Señor. Pues no, porque para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Hay que buscar al Señor como si fuese a venir hoy mismo, como si fuese a venir mañana. Pero el arrebatamiento un día sucederá. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero de que sucede, va a suceder. Y hay que estar preparados y caminar con Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué será de nosotros si no ayunamos, si no oramos, si no obedecemos? Si estamos viviendo una vida a medias, rato buscando al Señor, rato practicando el pecado. Y así no. Muchos están viviendo engañados, creyendo que le agradan a Dios con esa forma de vivir. No, de ninguna manera. Al Señor hay que servirle de manera total, bien caliente en el espíritu, no frío ni menos tibio. Hay que tomar las cosas de Dios con seriedad. Hay que buscar al Señor en verdad. Porque de lo contrario es hipocresía. Y no irás al cielo. No iré al cielo si estoy en pecado.
no iré. Pero por la misericordia de Dios, el Señor nos da nuevamente la oportunidad de que nos consagremos. Y nos dice: he aquí yo estoy pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cuide bien la corona que el Señor le ha dado, hermano, hermana, cuídela bien. Cuide su salvación con temor y temblor. No se deje mover por nada. Únicamente déjese mover por la dirección del Espíritu Santo. Pero el que ha creído en Cristo, ninguna tormenta lo mueve, ninguna herejía ni falsa enseñanza lo mueve. Y muchos, lamentablemente, su fe ha menguado, se han movido ya en su forma de pensar. Y tenga cuidado con lo que ve o escucha. Escuche la palabra de Dios, lea la palabra de Dios. Pídele al Señor que le dé sabiduría, entendimiento, por si acaso usted no puede entender. El Señor está dispuesto a darle sabiduría y sobre todo un corazón entendido y dispuesto a obedecerle a Él. Ubíquese acá en el libro de Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24. Versículo 38. Arriba como tema dice: solo Dios sabe cuándo será el momento. Nadie sabe cuándo será el día o la hora, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo mismo, solamente lo sabe el Padre. Muchos lamentablemente están dando fecha de la venida de Cristo. Usted no le crea a esos falsos maestros o profetas. Usted crea la palabra de Dios. Eso de los que dan fechas es la apostasía, una de las señales de la que habló Cristo, de que Él viene. No se deje mover, no se mueva en quien usted ha creído. Manténgase firme buscando al Señor, para que no se vaya usted a deslizar de la verdad y se vaya a perder. Manténgase firme. Y me voy a brincar por el factor tiempo hasta el versículo 40. Dice: en esos días 2 hombres estarán trabajando en un terreno. Uno de ellos será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo. Una de ellas será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, ustedes manténganse alerta, porque no saben qué día va a venir su Señor. Asimismo será la venida del Señor. Y aquí es una enseñanza. ¿Cómo vamos a estar para aquel día si el Señor nos presta vida y nos permite ver el arrebatamiento de la iglesia? Nosotros tenemos que estar preparados ya. Pídele al Señor, por si acaso la fe de usted no es lo suficientemente fuerte y grande para irse en el arrebatamiento. Dígale: Señor, dame fe, auméntame la fe, ayúdame, yo no me quiero quedar, yo me quiero ir, yo me voy a ir cuando tú vengas por tu iglesia. Dígaselo, créalo y busque esa verdad, manténgase en esa verdad, buscando ese deseo, ese anhelo.
No solamente dígaselo, búsquelo, hay que vivirlo. Así como Enoc fue un hombre que agradó a Dios y tuvo fe en Dios, asimismo nosotros tenemos que tener la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí hay que tener fe. Fe en Cristo. Y poner en práctica esa fe. Y el ponerla en práctica esa fe significa poner en práctica su palabra. Vivir su palabra. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Acá en el libro de Salmos, Salmo número 32. El versículo 8 dice: te enseñaré y te mostraré el camino. Te estaré observando y seré tu guía. No sean como el caballo o como el mulo sin entendimiento, a los que hay que sujetar con rienda y freno, porque si no, no se acercan a ti. Y así vemos muchos de nosotros que el Señor nos ha hablado por sueños, nos ha hablado a través por profecía. De muchas formas el Señor nos ha hablado. Y no queremos entender que el Señor te está hablando. ¿Hasta cuándo vas a obedecer? ¿Hasta cuándo? El tiempo es de Dios. Dios es el que te ha dado tiempo y te está esperando. ¿Y sabes qué? El tiempo se te está acabando. A ti, varón. Usted que dice y que ha dejado pasar tanto tiempo para venir al camino del Señor. Usted sí, usted que conoce palabra. Ya no hagas más que orar a Dios, porque Dios llora por los desobedientes y Dios se alegra por los obedientes. El tiempo que usted dice en su pensamiento: todavía voy a esperarme un buen tiempo para buscarte. El Señor te está dando tiempo y el tiempo de Dios para tu vida se está acabando. Y usted humanamente piensa que todavía es mucho tiempo. Aleluya, aleluya. Santo, Señor, ten misericordia de él. Ilumínalo, Padre, toca su corazón. No seas como el caballo o el mulo, necio sin entendimiento. Y no te lo digo yo, lo dice aquí la palabra de Dios. Dice: los perversos reciben muchos sufrimientos. En cambio, quien confía en el Señor está protegido por el fiel amor de Dios. Por eso alégrense y sean felices en el Señor. Alégrense todos ustedes, gente honesta. Aleluya. Así que, si usted quiere agradar a Dios, obedezca a Dios. Ya deje de ese orgullo, de esa necedad. Reconozca al Señor en todos sus caminos. Santo, santo, poderoso es el Señor. Muchos estamos viviendo
una vida en rebeldía y decimos, ahí después llego, ves, ahí oras por mí. Sí, hay que orar los unos por los otros, pero también usted tiene que orar por usted mismo y por todos los que el Señor le ponga en su corazón y en su mente. La oración es personal, es una lucha y a la vez una bendición que Dios nos pide que tengamos esa comunión íntima con Él para andar con Él. Porque de lo contrario, ¿cómo vas a poder ser arrebatado cuando Cristo venga por su pueblo? ¿Cómo? De ninguna manera. Si en el creyente, si en una congregación, si en un grupo de hermanos, o en usted mismo, no hay una vida de obediencia con Dios, Dios no viene a llevarse a través de Cristo al pecador, al que está tibio, al que está en rebeldía. Cristo no viene por ellos. Cristo le está dando tiempo a ellos, a todos nosotros, que nos consagremos y caminemos con Dios, que sea el Espíritu Santo dirigiéndote. Ya no te dirijas tú, ya no se dirija usted por sí mismo. Escuche la voz de Dios y obedezca la voz de Dios. Agrade al Padre y espere de gozoso la venida gloriosa de Cristo por su iglesia. Prepárese hoy mismo, no mañana. No sabemos cuándo puede ser la venida de Cristo. Puede venir en este momento, en esta noche, mañana. No lo sabemos. Pero un día Cristo vendrá. Así mismo como un día Enoc desapareció y Dios se lo llevó, así mismo un día la iglesia desaparecerá. La iglesia de Cristo, la iglesia que le esté buscando, la iglesia que está orando, la iglesia que está ayunando, la iglesia que está viviendo su palabra. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Vamos para terminar, al libro de Proverbios, capítulo 4. Versículo 10. Dice, hijo, escúchame, haz lo que te digo y tendrás larga vida. Qué hermoso que Dios nos llame hijo. Y dice, escúchame, haz lo que te digo. Si Él nos dice esto, que hagamos lo que Él nos pide, porque Él sabe lo que nos conviene. Por lo tanto, lo que usted está haciendo o piensa hacer, el Señor te dice que no lo hagas porque no te conviene. Incluso hasta podrías perder la vida ahí, en ese intento. Pero si haces lo que el Señor te dice, tendrás larga vida. Enoc tuvo larga vida aquí en la tierra. Al igual que aquellos grandes hombres de Dios, como Noé, Adán, y tantos grandes hombres que nosotros podemos encontrar en la Biblia, pero hombres consagrados a Dios. Antes los hombres vivían más años, pero a raíz del pecado, ya no. La única forma de poder tener larga vida o una vida eterna es a través de Cristo Jesús.
Hoy la puedes tener. Cristo te la está ofreciendo. No la rechaces. El versículo 20 dice: hijo mío, presta atención a lo que te digo y escucha atentamente mis palabras. Nos lo vuelve a repetir el Señor en ese capítulo. Dice: ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Versículo 23. ¿Ve? Cuida tus pensamientos. Y acabamos de oír que el Señor nos dijo: si te estoy diciendo que escuche mi palabra y haz lo que yo te digo, es porque lo que piensas hacer, lo que estás pensando hacer, no es de acuerdo a la voluntad de Dios y corres peligro. Aunque no ves el peligro, corres peligro. Y por lo tanto, rechaza esos pensamientos y busca la dirección de Dios para que no te pierdas, para que agrades al Padre y estés preparado también para irte en el arrebatamiento. Por eso es necesario caminar con Dios para un día ser arrebatados, así como lo fue Enoc. Así como Enoc o Elías fueron arrebatados por Dios, asimismo nosotros por fe, y así será. Seremos arrebatados con Cristo Jesús para irnos al cielo. Aleluya. Dice: no permita que salgan falsedades de tu boca, ni que tus labios digan mentira. Mira siempre hacia adelante. Fija tu mirada en lo que está frente a ti. Fíjate bien donde pone los pies y todos tus caminos serán seguros. No te desvíes a ningún lado. Aparta tu pie de la maldad. Que sea el Espíritu Santo guiando tu vida. Ya permite que sea el Señor gobernando tu vida. Ciertamente el Señor ha entrado en tu corazón, en nuestro corazón, pero algunos de nosotros no queremos que el Señor nos gobierne. No le reconocemos a Él como nuestro Señor, porque el que le reconoce a Dios como su Señor hace lo que el Señor le pide. Y algunos hacemos cosas que a Dios no le agrada y decimos: yo me mando, ya estoy grande, a mí no, nadie me tiene que decir lo que a mí me conviene. Pues estás muy equivocado. El Señor te llama a que reflexiones en lo que piensas hacer. Aleluya. Poderoso es el Señor para que después no diga: nadie me lo advirtió. Santo, santo es el Señor. Así que, hermanos, hay que mantenernos siempre caminando con Dios para poder un día ser arrebatados con Cristo Jesús. Y usted que no le conoce al Señor, amigo, o usted que se ha desviado del camino del Señor, vuelva hoy al camino del Señor y nunca más se aparte de Él. Pues gracias por escucharnos. Este ha sido el mensaje en esta hora y pues vamos a orar.